Yo quiero agradecerle a Cano de que me haya metido en este problema. Segundo, agradecer la presencia de Michael. ¿Dónde está Michael? Compañero de todas las batallas, y una alegría verte por aquí, verte sano. Así que bienvenido. A todos los aliancistas, a todos los compañeros y compañeras presentes, darle la bienvenida. Y creo que aparte de cantar el himno, nosotros deberíamos de dedicarle este primer encuentro, que de acuerdo al compañero moderador arranca con esta presentación para de alguna manera homenajear la patria, dedicándoselo a esos 4 periodistas que sí simbolizan realmente lo que es la patria de Duarte, lo que es la patria. Entonces, que vayan nuestros mejores deseos y nuestra solidaridad hacia los 4, hacia Chana, Roberto, Juan Bolívar y Uchi. Entonces, dicho eso, quiero también, como suelo hacer cuando me meto en estos problemas, decirle, mire, yo no soy un experto en las cosas de Duarte. Yo descubrí a Duarte un poco tarde. Yo debo confesarle de que como lucía morenito, yo en la primaria, en la intermedia, en la secundaria me sentía atraído hacia Sánchez. Por el asunto de que bueno, que es el morenito de los 3 y que esto. Entonces no hacía muchas cosas por Duarte. Hasta que un día yo estaba, ya habíamos fundado la UPA, y yo estoy en una reunión del comité central de la UPA, y cuando se termina yo le digo a Franklin Franco, Franklin, ¿qué usted cree de Sánchez? Y entonces él me dice, una persona con muchos méritos, pero digo yo, sí, pero padre de la patria. Y dice, no, padre de la patria es Duarte. Y Sánchez, un hombre con muchos méritos. Y entonces me regaló un libro de su autoría, que todavía lo tengo, en el que comencé a descubrir a Duarte. ¿Por qué es difícil estudiar a Duarte? Uno, porque no tuvo el privilegio de hacer las cosas que hizo Martí, y dejó 50, 80 y pico de tomos para eso. No por vagancia intelectual, sino por 2 accidentes realmente de su vida. Uno, la llegada de Rivière, su hermano prácticamente destruye todo lo que Duarte había escrito por seguridad para la familia. Y segundo, el propio Duarte destruía mucho las cosas que escribía. Si no estaba satisfecho, como es el mejor ejemplo, lo que se pudo recuperar de lo que sería su propuesta constitucional, la Constitución Dominicana, fue a pedazos que la recogieron y la cosieron y pudieron empalmarla, porque Duarte mismo se exigía mucho. Un tercer factor, por lo que no se conoce mucho, es que era un hombre creía en la providencia. El providencialismo en Duarte lo hacía que situara el curso de la historia a partir de la premisa de que Dios, justiciero, no importa el tiempo que se tome, va a impartir, va a hacer que las personas cumplan con lo que es el deseo de Dios. A eso se agrava con un elemento que es también masón, el tipo. Y finalmente, creo que es el aspecto medular de por qué no se ha podido hacer aproximaciones muy exactas a la vida de Duarte, es de porque ustedes saben que la historia la escriben quienes triunfan. La historia no la escriben los que pierden. Los que pierden tienen que meterse a la clandestinidad, buscarse
en ese tiempo un buen sable, un buen cuchillo, como por ejemplo Eren cuando estalló la guerra de la Reforma, lo que tenía era su cuchillo. Con eso fue que salió a la calle. Entonces, la historia que se ha escrito hasta ahora ha estado destinada a dos cosas. Uno, a desmeritarlo, y dos, a presentarlo como un dios, presentarlo como una figura inmaculada, como una persona que ha sido que fue impoluto, que fue totalmente limpio, que no hubo errores en su vida, mientras que sus enemigos lo han descalificado por tantas razones. Por ejemplo, lo han descalificado porque no murió en combate. A la carga de eso y en frente de esa lucha que se inició, no es nueva, se inició en el 1867 con los seguidores de Sánchez, y luego en el 1875 se recrudeció, representada por Juan Francisco Sánchez, el hijo de Francisco Rosario Sánchez, el general Juan Francisco Sánchez, quien argumentaba que su papá fue perseguido, Duarte fue perseguido, que su papá regresó del exilio, Duarte no regresó del exilio, que su papá murió con las armas en las manos y que por tanto merecía ser reconocido el fundador de la patria. Fue quien estuvo en la puerta del Conde, fue el primero en llegar, fue el genio organizador en ausencia de Duarte y en ausencia de Pina. Entonces, para él no hay duda de que Sánchez es el verdadero y único, en ese momento, 1875, el padre de la patria. Y alrededor de él se unen los baecistas, se unen los santanistas y se unen los que en ese momento, junto con Lili, buscaban por un grupo, para homenajear a un grupo. Y es en el 1894 cuando se va a conmemorar el 50 aniversario de la independencia, cuando se habla por primera vez de hacerle un busto. Y eso crea una polémica nacional increíble, una polémica que pospone la construcción de ese busto por 35 años. 1894, Félix María del Monte plantea que Duarte es, sin duda, la principal figura de la gesta independentista. Pero no es hasta 35 años después que se construye la estatua que todavía creo que está en la Duarte, esquina Padre Villini. Esa estatua fue la primera estatua que se hizo en honor a Juan Pablo Duarte. Hecho esa explicación, que fue un poquitito larga, el propósito de hoy es hablar, pero yo, bueno, me tomé la libertad de coger un desvío porque pensé que el tema que me dio Cano, como que yo iba a venir a cansarle. El tema es el decálogo duartiano. Pero ¿qué sentido tiene hablar del decálogo duartiano si no lo hacemos a partir de una perspectiva crítica y lo vamos asociando de alguna manera con lo que yo creo que es medular para este grupo de seres humanos que está aquí, para la República Dominicana, que es ver cómo se puede establecer un puente entre lo que haya sido la vida de Duarte, lo poco que sabemos de la vida de Duarte,
y lo que son los 7 ejes, por ejemplo, que formula Alianza País para llegar a lo que sería la primera etapa de reconstruir, de establecer una república duartiana. Creo que es justo que, independientemente de que hay poco, es justo que se digan algunas cosas sobre su vida. No hay duda de que fue un ser humano extraordinario. Si alguien logra hacer en 15 años lo que hizo Juan Pablo Duarte y no se le llama y no se le dice que es un ser humano extraordinario, yo creo que entonces las palabras perderían sentido. O sea, ustedes tienen que situarse en una sociedad altamente atrasada, en una sociedad que está saliendo de sus formas precapitalistas y entra a lo que es a un modelo, si ustedes quieren, originario de desarrollo del capital. Su familia misma podría decirse que era parte de lo que representaba para esa época lo que sería la burguesía nacional dominicana. Pero su singularidad, sitúense en esa época, vean esa sociedad, vean ese modelo, un modelo en que la familia como tal juega un papel fundamental y en donde el respeto familiar se da justamente por el orden de las edades. Y Juan Pablo Duarte no es el mayor. Y ahí comienza su grandeza. Vicente Celestino Duarte nació en el 1802, 11 años antes que Juan Pablo Duarte, y nació en Puerto Rico. O sea que nosotros hemos estado unidos a los puertorriqueños por toda la vida. O sea que nació Vicente Celestino en Puerto Rico en el 1802. Sin embargo, la familia de Duarte entera gira alrededor de Juan Pablo. Es a él a quien envían a Europa. Y lo envían a Europa a la edad de 15 años. Llega aquí al Bajo Manhattan, luego pasa a Inglaterra, de Inglaterra pasa a Francia, de Francia, creo que Alemania, Francia, Inglaterra, Francia y España. Y llega en un momento de ebullición en Europa, en un momento increíble en Europa en términos políticos, de redefiniciones y de luchas, especialmente en Francia, extraordinarias. Y es sobre esas realidades por las que atraviesa Duarte, por las que pasa Duarte, por las que observa, a las que observa Duarte. Y es sin duda en ese viaje, el cual dura 5 años y estudia leyes, estudia o sea, historia, filosofía, es en esos 5 años en que Duarte se hace una concepción de el modelo, el tipo de sociedad democrática a que aspira. Lo que se ha dicho de él, de que cuando tomó el barco, que el capitán dijo que si no le daba vergüenza, de eso no hay, miren, no hay ninguna. Los historiadores tienen que validar las cosas con fuentes inéditas. Tienen que tener la documentación histórica para avalar ciertas cosas. Entonces de eso no hay nada que se pueda demostrar eso. Esos son inventos. Por ejemplo, Pedro Troncoso Sánchez escribe mucho sobre eso, pero de eso no hay nada ningún documento histórico que avale tal cosa. Lo que sí se puede decir es que a su regreso se transforma en el líder no solamente de los jóvenes de su época,
sino que se transforma en el líder de todos aquellos jóvenes y mayores que él, que aspiran a una patria independiente, a una república soberana, y que es el primero que recoge la historia en la República Dominicana de establecer una vía, como le gusta decir a Wilson, un método. Entonces, ¿en qué constituyó esa vía, ese método? Ah, por el tigre era inteligente. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega? Ya. Sale 15 años sale a la edad de 15, regresa a la edad de 20, ¿verdad? Y cuando llega en el 33, ¿qué es lo primero que hace? Llevar a la Tarrazana, que era el almacén de su padre, llevar a todos los párvulos y los que leían, compartir los libros con ellos, comenzar a hablarle, comenzar a enseñarle, a darle clases de espadachín, de grima, con la espada. Pero aparte de eso, se plantea la necesidad de crear un instrumento. Es el primero en nuestra historia. Para alcanzar nuestros objetivos, nosotros necesitamos crear una organización. Y en una sociedad que era altamente militarista, ¿qué plantea a los miembros de esa organización? Que todos tienen que ingresar a la Guardia Nacional. Y él da el primer paso. Es el primero que ingresa a la Guardia Nacional, a los batallones 31 y 32, que eran básicamente de lo que es ahora la República Dominicana, que eran los dominicanos. Entonces, Duarte hace eso. 1838, 26 de julio creo que fue, 38, crea la Trinitaria como el instrumento político-militar para eso. ¿Y qué hace después? Se crea la Filantrópica. ¿Y qué era la Filantrópica? Un instrumento de propaganda. La propaganda la hacía, la propaganda libertaria, la propaganda la hacía a través de la Filantrópica, a través de las obras de teatro, a través de las lecturas abiertas en los parques. Entonces, ahí tenemos una vía. Ahí tenemos una estratega también, del tipo que dice, hay que estudiar la historia, hay que prepararse para la independencia, pero tenemos también que conseguir. Desde el inicio se negó a que la independencia fuese negociada, a que la independencia fuese otorgada por los haitianos. Desde el inicio supo que la única vía era la militar. Entonces comienza el entrenamiento militar de todos sus correligionarios. 1838, 1843 es un momento de alta conmoción en Haití. O sea, el gobierno de Boyer comienza a tener dificultades, no solamente económicas, pero también dificultades porque tenía personas que se oponían a Boyer dentro de su propio país, y todo esto va acumulándose junto con un fervor que en la parte este de la nación se va dando alrededor de él. Y en esa circunstancia es que estalla el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma entonces le permite a Duarte hacer una alianza con el jefe del regimiento haitiano en Santo Domingo, en contra de Boyer. Y es ahí en donde se demuestra también el genio de Duarte. ¿Qué pide Duarte en esa negociación? Que él tiene que ser negociador de la junta administrativa y gubernativa que se iba a establecer si triunfaba la reforma. ¿Y quién era el
De Groot era el presidente, pero ¿quién era el secretario? Alejandrino Pina. ¿Y quién eran los miembros de la Junta? El sector más liberal dentro de los duartistas. Eran miembros de esa Junta. Por eso, esa Junta, con el apoyo de Duarte, resuelven que Mella se encargue de la expansión y la contención de la expansión de la reforma y la lucha por la reforma en el Cibao, Duarte en el este, para ellos ser, para ellos ir haciendo el trabajo a nombre de la reforma, ir haciendo el trabajo de la independencia. Entonces, en ese proceso, desgracia de la vida, la mamá de Duarte es del Ceibo, y del Ceibo también es el delincuente de Pedro Santana. Y Duarte conocía a Ramón Santana por referencia. Le habían hablado de Ramón Santana como un tipo extremadamente leal, como un tipo extremadamente serio, y él fue a donde Ramón Santana y le planteó a Ramón Santana en lo que él andaba. Y Ramón Santana le ofrece un cargo, un puesto militar en la zona. Y Ramón Santana le dice, sí, cuenta conmigo, cuando suene la clarineta yo voy a estar al lado tuyo, pero yo declino esta posición que tú me estás dando en mi hermano. Y ahí llega su hermano, que en esa zona era para entonces, no solamente como nos han dicho en la escuela, de que era el maderero y que era representante. No, era el representante en esa zona de los franceses. O sea, lo fue siempre. Bueno, pero Duarte, en medio de todo eso, trama, inventa, llama a una reunión de diferentes sectores políticos en la capital, porque él pensaba que ya se podía dar el paso, y es en esa reunión, a la primera reunión, que va otro fenómeno de la historia que se llama Tomás Bobadilla. Y ahí Tomás Bobadilla plantea que lo prudente es llegar a un acuerdo con los haitianos para que los haitianos voluntariamente nos cedan la autonomía. Y Duarte se opone de una manera radical a ese criterio, y esa reunión termina en pocos frutos. Cuando esa reunión no bien ha terminado, Rivière, que había cogido el poder en Haití, anuncia que va a hacer una visita de cortesía a la República, a la parte este de la isla. Algunos historiadores dicen que vino con 12,000 soldados, otros dicen que con 8,000, vamos a decir que fue con mucho. En ese tiempo tener 12,000, eso era una exageración, pero vamos a decir que se apareció en esa visita de cortesía con sus 5,000, 6,000, 8,000 hombres. Y si uno quiere exagerar, bueno, pues los 12,000 que dicen algunos historiadores. No bien había llegado, ya Bobadilla estaba negociando con él. Pero no solamente negociando con él, Bobadilla denuncia la trama de Duarte. Y entonces es apresado el núcleo completo del Cibao, con Mella a la cabeza. Y ese grupo es enviado a la cárcel en Haití. Comienza una persecución tenaz en contra de Duarte, en contra de Alejandrino Pina, en contra del loco ilustre de Pérez, Juan Isidro Pérez, el loco ilustre, y en contra de, no tanto en contra de Sánchez, porque Sánchez no estaba en la capital en ese momento,
pero en contra de esos tres. Y después de muchas valoraciones, se acuerda entre ellos que Duarte debe de salir del país. Todo esto para esclarecer el elemento de que se le quiere quitar a Duarte, se le quiere cuestionar el hecho de que no estuviera el 27 de febrero en la Puerta del Conde. Pero esas son las circunstancias que obligan a que Duarte tenga que irse.